Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres con Historia, el espacio donde conocerás mujeres extraordinarias que muchas veces la historia las ha olvidado. Yo soy Linda González y ponte cómoda o cómodo porque comenzamos. Y primero que todo, amigos, una disculpa si se oyen los coches pasar. El día de hoy estoy grabando desde la sala de mi casa y créanme, es lo mejor que puedo hacer por este momento. Pero saben que estoy muy feliz de hacer al fin este episodio. Es un tema que llevaba muchísimo tiempo queriendo hablarlo porque, como saben, yo soy de Veracruz y el tema del que hablaremos hoy está muy relacionado porque pasó en Veracruz y está muy profundo en la historia de los veracruzanos. Todo lo que vamos a hablar hoy sucedió en este bello puerto de Veracruz. Yo crecí en Veracruz escuchando todas estas crónicas y momentos históricos, pero bueno, siempre había sentido que había un hueco histórico donde hacía falta pues la otra mitad de la población, ¿no? Las mujeres. Entonces, hoy les voy a platicar de un capítulo en la historia de Veracruz desde la perspectiva femenina. Hoy vamos a hablar de la defensa del puerto de Veracruz en 1914 y cómo fue vivida por las mujeres de esa época. Pero primero comencemos por el contexto, porque créanme que estas increíbles mujeres y población civil la tuvieron muy difícil en 1914 para defender las costas jarochas. Como saben, Veracruz es muy famoso no solo por sus memes de fondos de bikini o por su perreo intenso, sino también es conocido como 4 veces heroica. Esto quiere decir que en 4 diferentes ocasiones Veracruz defendió al país de distintas amenazas extranjeras. Spoiler, no casi siempre salieron bien, pero bueno, el intento se hizo. La primera en 1826, cuando tropas españolas trataban de retomar el poder del territorio porque no podían soportar que ya no les pertenecía, y desde el fuerte de San Juan de Ulúa, un ícono de la ciudad, atacaron el puerto. Ciudad y puerto que no se dejó y defendió su posición. La segunda, en 1838, en la invasión francesa, las tropas volvieron a tomar San Juan de Ulúa y desde ahí atacaron y una vez más soldados y población civil defendieron su territorio. La tercera y la más sangrienta en 1847, cuando los americanos, aprovechando que se tenía con ellos una guerra en el norte por la mitad del territorio, pues vieron al puerto de Veracruz sin ninguna defensa y decidieron atacarlo sin piedad. Como todo el ejército mexicano estaba en el norte, no había forma de que Veracruz se defendiera, pero fue la población civil la que se negó a rendirse y valientemente en un acto suicida, porque sí, hay que ser suicida para que seas un jarocho bien a gusto comiéndote tu bolobán, sin armas, sin soldados, sin experiencia militar, pero con muchas ganas de darte en la madre con los gringos y pasar defendiendo el puerto por 4 días. Y es que imagínate ser una familia veracruzana viendo cómo a cada rato toman San Juan de Ulúa y por tradición familiar salir a defender la ciudad. Y no nomás pensar así otra vez estos güeros que no nos dejan de joder. Pero bueno, creo que tu evento canónico como morrito jarocho era ver cómo llegaban potencias a invadirte y tenías que salir con tu flota a echar iris para salvaguardar a tu morrita. Si eres jarocho, creo que entendiste perfectamente esta última frase. Pero bueno, si algo bueno dejó la muerte de Maximiliano después de la invasión francesa es que el mundo comenzó a tomar a México con un poco más de respeto o al menos ya no nos estaban invadiendo cada 2 segundos. Pero esta racha se rompe en 1914 y de nuevo Veracruz se ve invadida por tropas estadounidenses y pues resulta y resalta que el país se traía un desmadre con la Revolución Mexicana y para 1914 ya los bandos estaban bien formados y la guerra civil buscaba apoyo de quien fuera. En ese entonces Victoriano Huerta ya era considerado un traidor y usurpador. Había una crisis diplomática tremenda entre México y Estados Unidos por querer o no querer a Huerta, y sobre todo por el envío de armas que hacían a México, que éstas llegaban por los principales puertos de México. En pocas palabras, toda esta crisis diplomática terminó en que Estados Unidos estaba aburrido y nomás quería una excusa para invadir a alguien y probar sus nuevas armas y técnicas que después usarían en la Primera Guerra Mundial. Así que tomaron lo más cerca que tenían, que fue México, y obviamente para no perder la costumbre, deciden tomar Veracruz. Obviamente esta crisis diplomática es mucho más profunda, pero este no es el caso del episodio, así que voy a omitir cómo pasó todo eso. Si bien los dos países ya tenían tensiones, no hubo como tal una declaración de guerra.
Los gringos nomás llegaron con sus buques y se estacionaron frente al puerto, bien cerquita de San Juan de Ulúa. Y una vez más, los jarochos amanecieron con sus bellos mares rodeados de extranjeros un 21 de abril de 1914. Y como les digo, estos gringos venían a probar sus nuevas tecnologías y espantaron al ejército mexicano, que al no estar al nivel militar de ellos, decidieron salir del puerto y dejar solo a 180 soldados, a los que poco tiempo se les unió una población civil débilmente armada, pero muy valerosa, dispuestos a darle en la madre a las ametralladoras con sus machetes. O sea, una pelea bastante injusta. También se libraron presos que tomaron palos y armas y se fueron situando alrededor del puerto para defenderlos. Y si hablamos de la defensa del 21 de abril, no podemos olvidarnos de los cadetes de la Escuela Naval Militar, que hoy en día esta escuela se encuentra fuera de la ciudad, pero en ese entonces estaba en el corazón del centro de la ciudad y daba una muy buena posición de defensa. Hoy en día es el Museo Naval y si van a Veracruz les recomiendo visitarlo. Es un museo muy bonito, está en el centro histórico de la ciudad y el segundo piso habla muchísimo sobre este episodio histórico. Y si hay un personaje que sobresalía es el teniente José Azueta y su padre el comodoro Manuel Azueta. Manuel decidió defender la escuela y manda a los alumnos y a su hijo a protegerse, pero para su sorpresa los alumnos comienzan a defender y José defendió la aduana abatiendo a los americanos con una metralleta y dirigiendo la defensa por las calles. José queda muy mal herido, pero es admirado incluso por las tropas americanas por su valor, que llega al punto en que el almirante americano ofrece a sus propios doctores americanos para curarlo, pero él los rechazó diciendo que si entraba un estadounidense a su casa, o lo mato o él me mata. La defensa duró un par de días, se calcula que murieron entre 300 y 500 mexicanos. Los americanos se quedaron por meses hasta que lograron llegar a mejores acuerdos, y es así como Veracruz se convierte en 4 veces heroico. Se hacen crónicas detalladas de cómo los hombres defendieron sus edificios y calles con sus vidas, de cómo ciudadanos empuñaban armas para combatir, de cómo reos defendieron las aduanas y los trenes, y se levantaron monumentos a José y Manuel Azueta. La ciudad nombra a estos dos con 1000 honores y al día de hoy creo que no hay un monumento en la ciudad que no aplauda la valentía de ellos. Y yo sé que se están preguntando, Linda, ¿y dónde están las mujeres? ¿Por qué no hay monumentos que aplaudan a las mujeres que cortaban cabezas americanas, o a las prostitutas que recogían armas y atacaban, o a las madres que mientras lloraban los cuerpos de sus hijos mataban a sus asesinos? ¿O por qué no hay monumentos a Luz Nava, que organizó a muchísimas mujeres para curar heridos? ¿O de las mujeres de Sonora que llegaban en trenes para ayudar en lo que pudieran? ¿O de las que no podían viajar a Veracruz, pero se manifestaban para enviar ayuda? Yo sé que la lista es grandísima, pero sí, faltan monumentos a estas mujeres que estoy segurísima que nunca habías escuchado de ellas y hoy te voy a contar la historia o la parte de la historia que no te cuentan de esa defensa de Veracruz. Son hechos que deben ser contados para no dejarlas en las sombras. Vamos a empezar con la que para mí es un personaje grandísimo en la historia de Veracruz. Creo que sí tiene su fama a nivel local, pero no se conoce a profundidad lo que se hizo. Y es Luz Nava, una monja directora del colegio Las Josefinas y que en lo personal admiro mucho porque siempre fue fiel a su vocación. Ella nos da un relato muy preciso que al día de hoy tenemos acceso gracias a sus diarios y nos dice que a las 10 de la mañana las escuelas de la ciudad comenzaron a suspender clases y una trabajadora del consulado cubano recogió a niños en la escuela diciendo que a las 11 soldados estadounidenses tomarían la plaza. Junto a Sor María Pérez Castilla subieron a la parte más alta de la casa y lograron observar a estos soldados pisando tierra y con armas en mano. Cuando comenzaron los disparos, como buenas monjas, comenzaron a orar para que esto se detuviera. Cuando una ametralladora fue instalada junto a su oratorio, se dieron cuenta de que esta defensa iba a ser muy sangrienta y debían de hacer algo, no simplemente rezar y esperar que las cosas mejoraran. Este mismo pensamiento debieron tener las demás jarochas, que no dudaron en entrar a los trancazos. Desde la azotea de su casa se encontraba América, una prostituta del cual no tenemos su apellido, pero sí sabemos que organizó a sus compañeras para que dispararan desde el techo de las casas. Testigos de estas acciones hablan de la tremenda admiración que las prostitutas dejaron en los jarochos, pues tenían demasiada valentía, más que cualquier otro soldado americano.
También tenemos la historia de Pilar, de la cual tampoco tenemos un apellido, pero sí se sabe que estaba casada con un carpintero de nombre Andrés Montes Cruz, el cual tomó el fusil y dio cara a los americanos y desgraciadamente fue herido de muerte. Y Pilar no solamente se queda al frente de defender su casa y su familia, sino que toma el machete y lo comienza a afilar para que, a palabras de ella, le mochara la cabeza al primer gringo que entrara a su casa. Eso, mi reina. Y de verdad quiero que piensen en qué tan grande era el valor de las mujeres para defender a su familia, porque estamos hablando de un güey gringo que trae una ametralladora que para en ese entonces no se conocía tanto el uso en México, que tiene experiencia militar y que viene bien preparado y que tú solo tienes un machete, pero aún así estás dispuesta a todo para defenderte y defender a los tuyos. Aparte del uso del machete, que yo no sé por qué no nos dan clase de defensa personal con machetes en las escuelas, creo que como mexicanos lo hemos tomado como una gran arma y deberíamos tomarle más ventaja. Pero bueno, a palabras de los estadounidenses, cuando ellos entraban con sus fusiles a revisar casas, eran sorprendidos por mujeres arrojándoles agua hirviendo y a machetazos. Y estas son a palabras de americanos en sus crónicas. Otras crónicas afirman que en cuanto caía un veracruzano, sus esposas recogían sus armas y se ponían a la par de los demás y seguían defendiendo la ciudad. Y es que aquí entraron todas, incluso las jóvenes más acaudaladas, las niñas riquillas, ya que hay registros de una chica que a quemarropa mató a 2 americanos que intentaron atacarla a ella y otra amiga. Porque obviamente besties for life, si tu amiga no te defiende a quemarropa, no es tu amiga de verdad. Muchas madres vieron a sus hijos caer heridos y después ser golpeados hasta la muerte, y cuando los americanos pretendían quemarlos, ellas se oponían y los defendían. Entre los nombres de las defensoras heridas se encuentran los de Asunción Rivera, María Valderrama, Sara Aguirre y Mercedes Colón. Pero no solamente las tenemos olvidadas en la historia, sino que en su momento también sufrieron muchísimo y fueron criminalizadas. Tal fue el caso de que los gringos decidieron hacerles corte marcial por atacar soldados americanos. Y sí, da mucho coraje que nadie se preocupara por archivar sus nombres o no tener más información de estos episodios, pero al menos sí se tiene registro de una mujer que durante los primeros días de la invasión se la pasó cazando soldados americanos hasta matar 8 y después fue encarcelada por ello. Muchas también ayudaron con heridos y apoyaban emocionalmente a todos dando comida, agua y tabaco. Después de 6 horas de ataque americano, Luz Nava y sus besties religiosas decidieron asomarse para ver qué desmadre habían hecho los americanos. Lo que encontraron fue terrible. No solamente hablamos de edificios dañados, sino heridos por todos lados. Justo cuando ella se asoma, iba pasando una camilla con un herido que al ver a la religiosa pidió que le vendaran las heridas y después de meditarlo un tiempo, Luz accede a ir con sus amigas a donde se encontraba la Cruz Blanca Neutra para ofrecer su ayuda. Dejó la escuela a cargo de Sor María Pérez y se lleva a unas cuantas monjas que iban con mucho miedo y con muchas dudas de ser útiles, pero llegaron a la bodega del cuartel general de bomberos donde se estaban apoyando a los heridos y obviamente su ayuda fue muy bien recibida. Luz y sus amigas no sabían mucho de curar heridas, pero aprendieron súper rápido y lograron salvar muchas vidas. Además de que en tiempos así pienso que el apoyo espiritual te ayuda de muchas maneras. Y a pesar de que estaban haciendo un trabajo nunca antes visto, no faltaba la banda de viejos rancios que envidiaban su trabajo y siempre las querían hacer menos. Sobre todo porque no contaban con un título profesional o una preparación muy académica para curar estas heridas. Luz Nava trató siempre de proteger a sus chicas de estos abusos y burlas, pero cuando ya no pudo más, anunció que las Josefinas se retiraban, lo cual hizo que la población mostrara un descontento total y muchos enfermos se quejaron ya que admiraban su trabajo. Y a pesar de que Luz era una sor llena de bondad, Luz no era migajera, amigas. Ella sabía defenderse y decir hasta aquí. Cuando muchos encargados empiezan a decirle que debe quedarse entre las sombras y empiezan a complicarle su trabajo, Luz pide que se le nombre encargada de todo o si no se va. Así de sencillo. Y obviamente la Luz Blanca no tiene otro remedio más que aceptar. Y así es como ella logra tener el control de esta institución y junto a sus inseparables Josefinas fundan un hospital de sangre en el colegio, aprovechando que los niños andaban fuera ya que no había clases en ese momento. Y es que el trabajo de Luz y las Josefinas fue tan grande que cuando en noviembre las tropas americanas se retiran,
Habrán sido muy cabroncitos ellos, pero hasta ellos reconocen el gran trabajo de las Josefinas, que deciden ofrecerles llevárselas a Estados Unidos para que aprendieran más y de paso los ayudaran a ellos. Y aunque la propuesta incluía casa propia y un año de manutención, Sor Luz y sus besties deciden quedarse en Veracruz y seguir con su labor de paisanos. O sea, ellos les estaban ofreciendo el sueño americano y dijeron no. Y no solamente las jarochas hicieron su luchita para defender sus tierras, en otras partes del país, como en la Ciudad de México, mujeres obreras salieron a protestar por la nula acción del gobierno mexicano en la defensa del puerto. Neta que me enoja que la participación de las mujeres sea muy poca registrada, ya que del norte también llegaban mujeres para ayudar heridos y solamente se tienen un par de fotos que las voy a estar poniendo en Instagram. Pero fuera de eso no hay crónicas profundas, solamente se les menciona y ya. La mayoría de registros son de diarios y recortes de algunos periódicos que las Josefinas guardaron, o sea, son las mismas mujeres a las que les importó guardar todos estos testimonios. Y por último, hablemos de las favoritas de este podcast, que son las maestras. Y como bien lo hemos hablado, las maestras mexicanas fueron nuestras primeras luchadoras feministas y las maestras veracruzanas no son la excepción. Las que radicaban en el puerto se negaron a colaborar con la administración americana, que duró meses en Veracruz, y se rebelaron estableciendo escuelas independientes y lejos de los americanos. Las clases se daban hasta en patios particulares, todo con tal de que los niños jarochos no detuvieran su educación. Tanto les había costado a las mujeres lograr una carrera como maestras y luchar por sus derechos para dar clases, que no estaban dispuestas a abandonar este sueño, y menos por unos yanquis. Ellas afortunadamente fueron un poco más reconocidas y el gobernador ordenó que se les pagara incluso cuando las escuelas estaban oficialmente cerradas, y Venustiano Carranza las reconoció públicamente. Finalmente, el 23 de noviembre de 1914, tras 7 meses de ocupación americana, los militares entregan el puerto al gobernador Cándido Aguilar, quien lo recibe en nombre de Venustiano Carranza, quien después llegaría a Veracruz e instalaría aquí la capital de la República, y quien traería consigo a su secretaria particular, la gran Hermila Galindo, de quien tenemos un episodio completo dedicado a ella, y empezando en Veracruz una ola de feministas. Pero bueno, esta ya es otra historia, se las contaré algún día. Hasta aquí llegamos con este episodio y espero que aprendieran y disfrutaran de estas crónicas y cómo las mujeres también defendieron su puerto jarocho, y recuerden que es necesario nombrarlas para no olvidarlas. Si alguna vez vienen a Veracruz, avísenme y estaré encantada de llevarlas a conocer los mejores lugares llenos de historia o recomendarles a dónde pueden ir y aprender sobre esta ciudad tan llena de vida y de pasado. Para este episodio tomé como fuente el libro Mujeres en la historia de la ciudad de Veracruz, primera mitad del siglo XX, de Adriana Gil Moroño y María Luisa González Maroño, y algunas notas personales que tengo de cada vez que salgo a explorar la ciudad. Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que en Instagram y en TikTok estamos subiendo mucho contenido relacionado al episodio y también de historia general de mujeres. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este episodio, no olvides calificarnos y seguirnos en nuestras redes sociales, donde seguro te la vas a pasar muy bien. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Mujeres con Historia.